El doctor Carlos Omar Castillo Araiza ha sido profesor de tiempo completo desde el 2010 en el área de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Desde que obtuvo el grado de doctor, ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores, teniendo actualmente la distinción de investigador nivel 2. Además, tiene alrededor de 80 publicaciones en revistas de circulación internacional indexadas. El doctor Castillo coordina actualmente el Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos aplicada a sistemas químicos y biológicos. Su línea de investigación se centra en la ingeniería de reactores catalíticos desde una perspectiva sostenible en términos económicos, ambientales y energéticos, con impacto social. En esta línea de investigación se integra la experimentación, los fundamentos de ingeniería química, como son fenómenos de transporte, cinética química y termodinámica, y las matemáticas aplicadas para profundizar en el entendimiento a nivel multiescala de un determinado sistema de reacción, teniendo como resultado su diseño, optimización e intensificación. Además, ha sido coordinador del posgrado en Ingeniería Química del 2008 a la fecha y bueno, ha implementado diversas acciones encaminadas a generar avances científicos y tecnológicos con impacto social en zonas rurales de la Sierra Norte de Puebla. ¿Es correcto todo esto? Sí. Muy Ah, bien. Entonces, ahora sí vamos a comenzar la presentación del doctor Carlos Omar Castillo Araiz. Muchas gracias. buen día a todos. Muchas gracias por la presentación. Eh, el día de hoy les platicaré dos cosas. Una que es esencial en el laboratorio de ingeniería de reactores, que es en qué consiste la ingeniería de reactores a nivel global u hoy en día, digamos, dentro de la ingeniería química. Un segundo punto, que es con el que empezaré, estaría relacionado con cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Y cómo en el laboratorio hemos integrado ambas para poder desarrollar distintos proyectos de investigación. A ver si consigo este objetivo. Era el de abajo, ¿verdad? O era el de arriba. Ah, como que se perdió la señal. Si, si no te digo siguiente, tú le mueves y yo agarro. Y así sirve que solo tengo dos, ándale, muy bien. Siguiente, por favor. Bien, bueno, yo creo que desde 1980, en lo que ingeniería química le llamamos el tercer paradigma, eh, se intentó tratar de erradicar o tener una conciencia alrededor de lo que se tenía de los 80 para atrás, ¿no? A nivel global, que era la economía lineal. Del 1980 hacia atrás, normalmente estábamos interesados en conseguir satisfactores para el ser humano, para la sociedad, pero no importando nuestros recursos naturales, ni de dónde provenían los insumos. Lo importante era tener satisfactores, tener ganancias económicas. Y incluso a mí me tocó en el 2002 que cuando estudié la licenciatura en ingeniería química, pues que esta era la mentalidad, ¿no? Tú tienes que desarrollar o diseñar un proceso que sea rentable económicamente, pero sin tener el contexto del impacto negativo que teníamos en contra del planeta. ¿Cuál ha sido el resultado? Creo que todos lo sabemos, hemos exagerado y seguimos exagerando porque esta conceptualización de la economía lineal es vigente y no la hemos logrado cambiar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. ¿Cuál ha sido el efecto? Pues desde el calentamiento global, que es un tema actual que estamos adquiriendo todos y que creo que todos los que nos dedicamos a la investigación estamos intentando sumar en esa dirección, hasta cuestiones de desastres naturales que se han relacionado con lo mismo de la economía lineal y producir satisfactores a coste del planeta, ¿no? Eh, ah, lo peor de todo esto es que el calentamiento global y los desastres naturales impactan aún más en las cuestiones de la pobreza, porque a este tipo de comunidades vulnerables, un desastre natural hace que el nivel de pobreza incremente y esto es a nivel global, ¿no? Si de por sí, bajo condiciones normales, la pobreza es un hecho a nivel mundial, esencialmente en países vías de desarrollo y no desarrollados, ahora con desastres naturales y calentamiento global, creo que hay que prestar atención a esto, ¿no? Siguiente. ¿Qué propuestas se tienen actualmente, ¿no? Y en este sentido, pediría a la siguiente diapositiva, por favor. Y estos conceptos creo que todos los hemos manejado. La cuestión de la economía circular. Ok, podemos seguir generando satisfactores sociales, eh,
satisfactores sociales, pero los residuos que generemos los podemos recuperar y los podemos volver a reutilizar teniendo una economía circular en donde ya no nada más pensemos en la cuestión económica, sino en el planeta y seguir teniendo esos satisfactores. U otra, podemos seguir teniendo esos satisfactores y intentar hacer pequeños avances en términos de resiliencia, que es prácticamente cómo nos adaptamos a lo que está sucediendo y proponer nuevos proyectos de investigación que tengan un menor impacto en el ambiente. Y de aquí vienen muchas otras cuestiones como la eficiencia energética, el uso de generación y uso de energías renovables, almacenamiento de energías renovables, carros eléctricos y las cuestiones sostenibles. Somos capaces de comenzar a pensar en las futuras generaciones, que al menos tengan los mismos satisfactores que nosotros. Yo creo que de ahí están partiendo todos los proyectos de investigación que tenemos y que están en sintonía con lo que se persigue en México. No nos ha gustado, pero yo cuando hice mi doctorado estaba en desacuerdo, eso ya ni digo el año, pero estaba en desacuerdo en que los proyectos que hacíamos eran simplemente ciencia básica, pero no nos interesaba el fin. Era generar cuestiones económicas y artículos, pero sin tener conciencia, ¿no? Había individualismo. Creo que eso está cambiando tanto a nivel del país, tanto a nivel de la concepción sobre lo que está sucediendo en la generación de proyectos, ¿no? Siguiente. Bien. En este sentido, bajo esta problemática, ¿no? Y tratando de decir cómo la ingeniería de reactores, que es la disciplina la cual yo me dedico, es cómo puede ayudar a esta transición de la economía lineal a la economía circular, porque estoy seguro que estamos en transición, no lo hemos conseguido. Y para eso platicaré cuestiones sobre qué es la ingeniería de reactores, cuáles son las máximas y cómo podemos ayudar desde este peldaño, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Eh, Voy a definir la ingeniería de reactores porque mucha gente piensa que dentro de la ingeniería química, las personas que hacen ingeniería de reactores son toda aquella que operó un reactor o sabe que es un reactor. Entonces, desde que me dedico a esta línea de investigación, en todas mis pláticas trato de definir la línea eh, para que todos tengamos una visión de cómo la aplico y qué es la ingeniería de reactores, ¿no? Y aquí que yo creo que es muy útil porque esto puede ayudar a generar vínculos y colaboraciones futuras si yo logro, ¿no?, describir adecuadamente lo que esto es. Bien, yo siempre a las ingenierías y a la ingeniería en reactores en particular la defino como un enano en los hombros de gigantes. Una frase muy conocida, pero que hace hecho a que normalmente depende de muchas áreas. En términos generales, en 1901 nace la ingeniería química con George Deck. En 1927, las operaciones unitarias con Walker. Todo esto era heurístico hasta eso, ¿no? Le llamamos nosotros el primer paradigma de la ingeniería química. Después de ahí viene un salto brutal y entra el segundo paradigma en 1960, en donde se consolidan los fenómenos de transporte. Todo lo que hicieron los físicos, los matemáticos, lo utilizamos los ingenieros químicos para definir una área de mucho interés para nosotros, ¿no? De ahí en 1947 la cinética química no sería posible a mi ver, claro, existía Lagmir, ¿no? Pero no es hasta que llega Hogan y Watson que nos enseña cómo incorporar un análisis cinético en el diseño de un reactor. Tanto que en 1956, ¿no?, en Ámsterdam se reúnen todos los especialistas en reactores que integraban cinética química, fenómenos de transporte, para generar la ingeniería de reactores. De ahí se juntan las vacas sagradas y en el 62 nace el primer libro de ingeniería de reactores por Levenspiel, Froment, Carberry, que yo creo que muchos de nosotros conocemos, pero nacieron en el segundo paradigma. Entonces, ¿cómo lo concebían ellos? Lo conciben como el puente entre el nanomundo y el macromundo de las reacciones, como aquello que es, todo nace en un concepto de reacción y lo tengo que llevar al reactor industrial, como un puente entre la micro y la macroescala de la reacción. En esta figura que está aquí, la ingeniería de reactores sería la línea roja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como ingenieros, integramos el conocimiento de distintas áreas y comenzamos a entender lo que sucede a nivel del átomo, ¿no?, a nivel de las reacciones, a nivel ab initio. Esta información es de utilidad para construir mecanismos de reacción utilizando otras áreas como catálisis, materiales, fenómenos de superficie, y de aquí lo trasladamos al cuello de botella en el diseño de reactores, que son el cinética. La cinética es una disciplina dentro de la ingeniería de reactores que es el cuello de botella y es esencial para diseñar el reactor. Pero cuando queremos diseñar el reactor, uno de los puntos esenciales es cómo integro la información que viene de aquí abajo al reactor y al mismo tiempo integro los fenómenos de transporte.
Dentro de la ingeniería de reactores es otra área de expertise y también está la termodinámica y aquí es donde entra el reactorólogo, así le llamo, creo que esa palabra no existe, pero aquí entra el reactorólogo, que es cómo transfiere esta información hasta diseñar el mejor reactor que pueda ser utilizado para diseñar un proceso, ¿no? Entonces, ir de la escala nano a la escala metros, ¿no? A escala proceso, ese es uno de los objetivos dentro de la ingeniería de reactores. Siguiente, por favor. Entonces, desde esta perspectiva, la ingeniería de reactores es la estrategia usando los fundamentos de la ingeniería química que voy a usar para transferir un concepto de reacción a un reactor dentro de un proceso. Y nosotros le llamamos que el reactor es el corazón del proceso. Entonces, siguiente. Las máximas de la ingeniería de reactores es, sí vamos a diseñar, optimizar e intensificar reactores bajo este esquema, pero utilizando un enfoque sostenible, por lo que platicamos, ¿no? Vamos a integrar los fundamentos de química, biología, física y matemáticas aplicadas siguiendo una concepción multiescala, es lo que les platiqué. Todo lo que han desarrollado, al final del día ingeniería, ¿no? ¿Cómo integramos todo lo que han desarrollado las ciencias básicas? ¿Cómo armamos ese rompecabezas para poder lograr el objetivo de diseñar ese reactor industrial? Pero aquí viene una cuestión importante. La reactorología depende mucho de la experimentación, los diseños de experimentos y los experimentos a distintas escalas. Entonces, la ingeniería de reactores no es una cuestión teórica, depende y se retroalimenta de la experimentación. De hecho, primero se entiende el sistema experimental, después se diseñan los experimentos para generar hipótesis, después se desarrollan o se meten los fundamentos y al final, ¿no? Se validan hipótesis de acuerdo a la concepción que tienes. Siguiente, por favor. Y así es como nace, bajo esto que acabo de decir, en el 2013, la ingeniería de reactor, el laboratorio de ingeniería de reactores catalíticos en la UAM. Estamos ubicados en el edificio T, en los laboratorios T253 y T254. Y como lo comenté, tenemos la parte teórica, pero que no, aquí hay varios ya del grupo, la parte teórica, y tenemos la parte experimental. Cuando esta concepción que les platiqué de la ingeniería de reactores, digamos, la tenía como un sueño en el 2010, yo creo que en el 2013, cuando gano la definitividad y motivado por eso, eh, pues digo, ok, voy a realizar todo este proceso, pero que todo nazca del laboratorio. Esencialmente porque dentro de la concepción de que puede ser que alguien más realice los experimentos para la reacción que estoy estudiando, pero no sé cómo lo realizó, no sé errores experimentales, no sé por qué los estaba desarrollando, para evaluar un material catalítico, para diseñar un material catalítico, y probablemente no para diseñar un reactor, ¿no? Entonces, ahí nace el laboratorio, ¿sí? Dentro de esto, los objetivos es mediante el desarrollo de esquemas experimentales y teóricos, pero siguiendo esto, ¿no? Prácticamente usar los principales resultados de la catálisis, de materiales, de ab inicio, transferir la información del átomo al reactor industrial con el objetivo de desarrollar o integrar esto con esquemas experimentales y teóricos, y este es nuestro objetivo final, entender, diseñar y optimizar, ¿no? Siguiente. Bajo este escenario, hemos trabajado en distintos proyectos. Aquí los voy a presentar porque hemos tenido vinculaciones. Una de las más fuertes y de quienes me arroparon cuando llegué es el grupo de biotecnología. Aquí está el profesor Sergio Huerta, que hace 10 años comenzamos una colaboración que ha sido tremendamente productiva y que vamos creciendo en modo conceptual. Aquí no podemos decir del átomo al reactor industrial, pero un sueño que tenemos como objetivo de grupo es del gen al reactor industrial, ¿no? Sería como la contrapuesta, pero en reactores biológicos, ¿no? Hemos trabajado en distintas reacciones, todas con un enfoque de sustituir procesos químicos, ¿no? Bajo esta concepción sostenible. Y esta colaboración ha sido muy fructífera en términos de distintas contribuciones y que yo creo que a muy buen nivel, que son el punto de partida de ahorita hacia adelante, ¿no? ¿Siguen? Pero no es lo único. También hemos trabajado en cuestiones con medio ambiente, esto de qué hace la ingeniería de reactores en las cuestiones de la economía circular y la sostenibilidad. Hemos trabajado en tres tipos de reacciones, el laboratorio, pero con otros grupos de investigación. Yo creo que el vínculo es muy importante. Aquí hemos trabajado con Colombia, con la UIS, la Universidad Veracruzana, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia y el Instituto de Energías Renovables, en proyectos que van desde tratar agua, tratar fuentes de combustible o absorción para remover contaminantes. ¿Sí? También nos hemos metido a cuestiones de energía, como baterías, en colaboración con aquí el Departamento de Química
biodiesel mediante catálisis heterogénea con el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia y incluso producción de vectores energéticos, ¿no? Todo esto ha sido fructífero. La producción que mencionaba Nora, ahí se ven muchas de las contribuciones con los tres grupos que yo he colaborado desde que llegué aquí, ¿no? Siguiente. Me faltaba una que es la petroquímica, en términos de generar compuestos como el etileno, la olefina que más se produce a nivel mundial, por lo que sirve para producir satisfactores, pero mediante alternativas, que donde se han tenido colaboraciones con Europa o el Instituto Mexicano del Petróleo, y de hecho la plática de hoy será sobre la producción de etileno, ¿no? Pero sigamos. Bien, podrían decir qué tienen en común todos estos proyectos y qué hace la ingeniería de reactores. Normalmente, ¿no? El objetivo es el que ya platicamos: entender, diseñar, optimizar e intensificar un proceso. Pero ¿cuáles son los retos en común? Por ejemplo, es un nuevo concepto de reacción. No se tiene un reactor o una concepción de reactor donde se pueda llevar a cabo la reacción. Otros no se tienen estudios cinéticos, que es la base para diseñar el reactor. Otro, los fenómenos de transporte. Tenemos contribuciones en fenómenos de transporte porque esos impactan en el comportamiento de la reacción y por ende en el del reactor. Entonces, para nosotros es muy importante que si queremos tener confianza en el diseño de un reactor, integremos todo esto adecuadamente. ¿En donde tenemos contribuciones? Ahí está esto, en todas las áreas que platicamos, desde fenómenos de transporte hasta termodinámica y cinética o diseño, optimización e intensificación de reactores, ¿no? En distintas áreas: biotecnología, energía, ambiente y petroquímica. Ok, bajo este contexto, siguiente, llego a la parte esencial de la investigación, que es mostrar un ejemplo de cómo transferimos la información del átomo al reactor industrial, partiendo del hecho que todo lo hemos desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos. El trabajo va a tratar sobre producir la olefina que más se produce a nivel mundial y por ende se consume para producir distintos satisfactores en la industria petroquímica, pero a través de proponer un proceso alternativo. Siguiente, por favor. Eh, Antes de empezar a hablar de este proyecto, para mí siempre ha sido muy importante agradecer tanto a los colaboradores como a todos los que en un momento fueron alumnos de doctorado y maestría que desarrollaron este proyecto. Lo que voy a presentar es un trabajo de 10 años, que es una historia que se ha ido desarrollando desde mi primer estudiante de doctorado, Gamaliel Che Galicia, hasta el segundo, hasta el último, Alberto Hernández, y muchos otros estudiantes de doctorado que están por titularse, yo creo que este año. No es por meterle presión a Fernando, pero y un homenaje especial a José Antonio Ayala Romero, que falleció 3 días antes de su examen de grado, pero hizo un desarrollo impresionante en el grupo y yo creo que siempre, junto con todos, va a estar en los agradecimientos, ¿no? Siguiente, perdón. Bien, como el proyecto está relacionado con petroquímica, la industria petroquímica es muy importante a nivel mundial. En México o en países en vías de desarrollo, en México no se hace, pero se debería de hacer, ¿no? Pero es muy importante porque a partir de esta industria nosotros producimos compuestos que son muy reactivos y que podemos utilizarlos para producir satisfactores a partir de especies, por ejemplo, el etano, metano, que normalmente no tienen un alto valor agregado, pero si le podemos dar el valor agregado, se vuelve interesante, ¿sí? Entonces, trata sobre petroquímica. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de los reactorólogos, no? Así se contaría la historia. Me meto a la industria petroquímica, veo todo lo que se está llevando, es imposible que se sustituya por las biorefinerías hoy en día, ¿no? Entonces esto yo le llamo resiliencia, cómo apoyar de manera rápida para seguir cumpliendo con los satisfactores. Te metes a la industria petroquímica, toda una planta, todo un proceso donde está toda la producción de los distintos compuestos que se necesitan e identificamos aquel que consume más energía. Si consume más energía, quiere decir que está consumiendo energía fósil para que ese proceso se lleve a cabo, pero también el proceso que más produce CO2. Y resulta que encontramos al craqueo térmico de hidrocarburos, una reacción homogénea que hoy en día es vigente y es la que más produce etileno, ¿no? A nivel mundial, pero también es la principal fuente para producir etileno a nivel mundial, pero también es la que más contamina gases de efecto invernadero y también consume energía, ¿no? Entonces de ahí se nos vuelve atractivo. Ok, vamos a investigar este proceso. Siguiente. ¿Por qué es interesante este proceso? Bueno, es la olefina que más se produce a nivel mundial, genera muchísimo dinero, porque con esta se pueden producir
todo esto, ¿no? Con el polietileno todos sabemos que podemos producir juguetes, plásticos, etcétera, pero con el etileno, el óxido de etileno, podemos pues, tener estos anticongelantes de los carros, ¿no? Que se utilizan, y etcétera. Entonces, esto se vuelve un negocio millonario que yo veo muy difícil que se quiera sustituir un proceso que consume demasiada energía, pero además que produce una olefina que genera millones, ¿no? La economía lineal está entre nosotros todavía, ¿no? Por más de que haya discursos a nivel mundial. Siguiente. En ese sentido, eh, eh, la pregunta que no me la hice yo, ¿por qué esto se planteó desde los 60, desde 1960? Y era, ¿existen reacciones alternativas? Sí, pero ¿existe una que compita? Sí. Y la pregunta es, en lugar de una reacción homogénea, ¿no? Endotérmica, que necesita de 800 a 1000 grados centígrados, puedo llevar a cabo una oxidación selectiva produciendo etileno a partir de etano. El precio que pago es que formo CO2, pero si el catalizador es lo suficientemente selectivo, puedo reducir la producción de CO2 o gases de efecto invernadero y también consumir menos energía, ¿no? Las ventajas están aquí. ¿Qué tendríamos? Si tengo un catalizador eh, para una reacción heterogénea, los procesos de separación serían menos costosos porque tengo menos reactivos. Recordemos que el craqueo térmico es una reacción homogénea en donde se producen decenas de compuestos, ¿no? El costo de separación es lo más importante en el diseño de un proceso. Otra cosa, a diferencia del craqueo térmico, ¿no? Que es alta temperatura, en donde metes un hidrocarburo, una fuente de hidrocarburo para producir el etileno, pues normalmente formas coque y hay que limpiar las paredes del tubo y etcétera. En esta reacción, como está el oxígeno, ¿no? Puedo yo, si opero y regenero adecuadamente el catalizador o regenero el reactor, pues puedo disminuir la presencia de coque y costos de mantenimiento del sistema. Y una cosa muy importante, que yo creo que ahí es donde empezamos los ingenieros químicos, yo creo que cualquier persona que se incorpora a una reacción es, hay limitaciones termodinámicas. O sea, si toda nueva concepción de reacción es buena, ¿no? Más si va a ayudar al planeta. Aquí yo creo que la pregunta es, eh, ¿qué tal la conversión? ¿Tengo limitaciones termodinámicas en términos de conversión? Y esta reacción no las tiene. ¿Qué quiere decir? Que nos deja a todos los científicos la opción de llevar a cabo esta reacción o implementarla a nivel industrial, ¿sí? Los retos, ¿no? Vean, esto empezó en los 60, ¿no? Pero los retos siguen siendo vigentes. Encontrar un catalizador con altas selectividades y conversiones y después diseñar la tecnología para ese catalizador, ¿no? O sea, prácticamente son problemas que no se han resuelto y que se comienzan a tomar para intentar buscar soluciones. Siguiente, por favor. Bien, eh, las especulaciones del grupo de ingeniería de reactores son las siguientes, ¿no? Prácticamente eh, nos dice, hicimos una revisión de la literatura y la propuesta de nuevos materiales catalíticos para esta reacción se basa normalmente en screening, no todos, pero la mayoría de los trabajos, ¿no? Que muchas veces se basa en la intuición de un buen científico, como todos los hemos hecho, así como de, no, si aquí cuestión electrónica, este metal nos va a ayudar, esta sinergia, no, sintetiza este material y seguro vamos a lograr el éxito. Y sí se obtienen mejoras, la intuición es muy buena, pero al final del día, intuición, ¿no? Entonces, la ingeniería de reactores en 1980 empieza con la cuestión, ¿y qué tal si proponemos un problema desde un enfoque multiescala? Transferir la información del átomo al reactor industrial nos va a llevar a tener entendimiento del catalizador del reactor y vamos a poder sugerir a los que diseñan materiales como son los catalíticos, que dependemos muchísimo de ellos, materiales que probablemente puedan tener un mejor comportamiento, pero utilizando toda esta información, ¿no? Y, y esta es la hipótesis de la ingeniería de reactores y es la hipótesis del laboratorio de ingeniería de reactores catalíticos. ¿Sí? Hace calor, creo que como somos muchos. Bien, ¿cuál fue el objetivo? Como lo dije, en la ingeniería de reactores, el objetivo final es desarrollar un modelo que capture la información termodinámica, cinética y de fenómenos de transporte con la mejor confianza posible. ¿Qué es la mejor confianza posible? Que tenga las menores incertidumbres. Si es posible, que ninguno de sus parámetros se tenga que ajustar por un método, o se tenga, ninguno de sus parámetros se tenga que estimar por una regresión, ¿no? Que todo venga de cuestiones fundamentales, tanto en termodinámica, cinética, como en fenómenos de transporte. Pero este modelo no es
Ahí también no es así como de voy a agarrar el modelo que ya usó Menganito, que ya propuso Sutanito, sino es este modelo se genera, allá van a aprender, sí va a ayudar. Bueno, sí, era un break, vamos bien, ¿verdad? Este modelo se genera a partir de estudiar el sistema, ¿no? Desde el átomo hasta el reactor industrial o viceversa. Aquí es una parte interesante. ¿Qué hacemos en la ingeniería de reactores cuando vamos a tomar un nuevo sistema? Voy a plantear la metodología general. Normalmente hay muchísimo trabajo que no podemos desperdiciar desde 1960, ¿no? No podemos decir que no sirve. Ok, empezamos de la escala superior. Construimos el modelo y utilizamos todas las correlaciones, todos los estudios que están en la literatura. ¿Para qué? Para identificar los principales mecanismos que limitan su diseño. De ahí tenemos que estratégicamente ir bajando, ¿no? Cuando ya identificamos los fenómenos y de ahí empezamos a hacer el estudio. Ok, la cinética siempre va a ser un paso limitante en el diseño de un reactor. Ok, entonces esa reacción merece que empecemos desde aquí y lleguemos aquí, a cinética, ¿no? Los fenómenos de transporte que no se han descrito tampoco durante más de 60 años para este tipo de reactor que tú estás estudiando, entonces nos vamos a concentrar aquí, pero lo vamos a ver, digamos, en forma paralela con primeros principios. Acá lo ven en sus ecuaciones fundamentales, sin la necesidad de estimar parámetros, y cómo los puedo caracterizar de la forma más confiable, ¿no? Pero el objetivo final para lograr esto lleva una integración de experimentación, teoría, moviéndonos de escala de metros a nanómetros y viceversa, y así nos la pasamos hasta encontrar la mejor solución con el objetivo de encontrar este modelo, el modelo que nos logre unir toda esta información, pero que sea lo suficientemente confiable para llevar a cabo diseños confiables de reactores como el que les estoy platicando. ¿Siguen? ¿Cómo empieza todo? Estudio el sistema que voy a modelar, ¿no? Por las características de la reacción, las características es una reacción altamente exotérmica, ¿no? Uno propone los reactores convencionales. Ahí debe de empezar uno, de acuerdo a mi experiencia. Uno debe de proponer un reactor para esta reacción que yo voy a estudiar en un reactor convencional, porque si logro entender lo que sucede en ese reactor convencional, entonces yo lo puedo optimizar y lo puedo intensificar. Si yo entiendo cómo todos los fenómenos van a interactuar aquí a nivel microscópico, a nivel sitio activo, creo que es el momento donde yo estoy listo para proponer un nuevo diseño de reactor intensificado u otras cosas, ¿no? Pero el primer paso para mí es el reactor convencional. Es tan convencional que todos los conocemos, bueno, en ingeniería química. Imagínense un intercambiador de calor, tubos coraza. En los tubos se empaca el catalizador. En la coraza se mete el enfriante. Es el fluido con el cual yo voy a generar esa energía de activación, pero ya cuando inicié la reacción, lo voy a utilizar para enfriar, ¿no? Estratégicamente. Entonces, estos reactores, ¿no? Pueden tener de 5,000 a 20,000 tubos en este intercambiador para llevar a cabo la reacción y en cada tubo se tienen este tipo de configuraciones. La configuración del catalizador puede cambiar. Este es un catalizador industrial, por ejemplo, de dióxido de titania no poroso en su fase anatasa, que tiene la fase activa externamente depositada. Por ejemplo, desde ahí, diseñar un catalizador para, para esta reacción tiene dos partes. Uno es la fase activa. Ahí dependemos de los catalíticos, muchísimo, ¿no? Es nuestro, de ahí nos tomamos como ingenieros, pero la otra ya es el diseño del soporte. Si alguien pone un catalizador poroso, vamos a generar puntos calientes en el interior de la partícula, la temperatura se va a ir muchísimo porque no vamos a poder enfriar y vamos a desactivar por sinterizado el catalizador. O sea, desde ahí empieza como la concepción de cuál es el catalizador y cuál es el mejor reactor, ¿no? Y entonces estos reactores, para estas reacciones que hay muchísimas, la producción de óxido de etileno a partir de etileno, de anhídrido octálico a partir de ortogileno, se caracterizan por relaciones de diámetro de tubo a partícula abajo. Para que tengan una idea, el tubo normalmente puede tener diámetros de 1 a 2 pulgadas y las partículas de 3 a 8 milímetros. Pueden ser diámetros efectivos porque pueden ser cilindros, anillos Rashid, dependiendo la geometría, para tener menor impacto en caída de presión o mejorar transferencia interfacial, ¿no? Que es otra discusión. Pero todo empieza así. Propones tú el reactor que quieres estudiar y la reacción, por supuesto, ¿no? Y los materiales, aquí es donde dependemos de los catalíticos. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos cuál es el mejor material hasta el momento y empezamos con ese. Lo sintetizamos en el laboratorio. Ah, que es reproducible su síntesis, adelante. Ah, hacemos experimentación, que es reproducible todo, adelante, porque tengo que tener confianza total de que estoy trabajando con el catalizador que me reportan en la literatura que es el mejor
y tengo que hacer las caracterizaciones correspondientes para saber exactamente que sí estoy utilizando eso y no u otro, ¿no? Porque este estudio me interesa siempre y cuando en materiales prometedores y tecnologías prometedoras, ¿no? Y entonces, aquí me tomo un caso de estudio que es el tubo, ¿no? Para analizar y entender o hacer todo este enfoque multiescala. Siguiente. Siempre cito a Aris porque yo creo que su definición ajusta muy bien a la ingeniería de reactores y a muchas otras áreas. Con todo lo que yo les acabo de platicar, si mi objetivo es desarrollar un modelo que capture toda la información de un reactor, pues como lo dice Aris, el modelado matemático desde esa concepción en la ingeniería de reactores es el arte y el oficio de construir un sistema de ecuaciones que le haga justicia al sistema, pero que te permite entender más allá de lo que tú alcanzas a ver en el sistema. Cuando tú consigues eso, puede ser que retroalimentes a todas las otras áreas y esta tecnología pueda comenzar a tener éxito, ¿no? A implementarse a nivel industrial. ¿Siguen? Bien. Ya mostré el reactor. El primer paso es intuitivo y la intuición es experiencia. Y la experiencia en el análisis del sistema es lo que yo comento siempre, que es parte de la reactorología. Sin modelos, sin experimentación, solo con los fundamentos que tenemos los ingenieros en reactores, explícame, identifica todos los fenómenos que están sucediendo en el reactor, platicadito como si fuera una historia. El fluido entra, pero como el DT es bajo, se van a generar perfiles de velocidad. Voy a tener zonas en donde la velocidad va a ser casi cero, zonas donde la velocidad va a ser alta, ¿no? Voy a tener fenómenos de convección, dispersión, y no lo voy a hacer largo. Todos los fenómenos de transporte habidos y por haber los tienes que identificar sin la necesidad de un modelo y sin la necesidad de un experimento. Entonces también tienes que identificar el sitio activo y ahí entra una parte importante. Puedes también hacer lo mismo, todo el mecanismo de reacción, conceptualizar el sitio activo y todo el mecanismo de reacción que sucede en la superficie, todos los fenómenos que suceden en la interfase. Esta es la primera tarea del reactorólogo, que es entender los fenómenos de transporte y la reacción, cómo interactúan, pero platicadito, nada de traducir. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser transferir toda esta información al modelo. Y si tú no logras entender esto, no te puedes llamar reactorólogo. No. Siguiente, por favor. Estamos siendo grabados, ¿ya? Bien. Eh, ¿Qué hacemos? Existen dos concepciones para diseñar un reactor. Una, que es a lo que le llamamos la aproximación local. Ahí es, tal y como vimos el reactor, hoy tenemos las herramientas para generar modelos computacionales, así que empacas las partículas, que pones las ecuaciones de transporte fundamentales con su modelo cinético adecuado, pero ¿qué creen? Modelarlo implicaría años de vida. Es imposible. Solo los chinos, una vez vi una presentación que tenían 1 millón de computadoras y simulaban un segundo, ¿no? Así, bueno, esto opera de 1 año a 4 años, entonces sería imposible comenzar ahí, ¿no? Además que no tenemos la computadora ni la que tenemos aquí nos daría. Entonces ahí entra la primera aproximación ingeniería. Esto lo podemos transferir, esto con la menor incertidumbre posible, y nosotros le llamamos la aproximación pseudocontinua. Perdemos localidades, pero nos permite obtener modelos, ¿no? Aquí no me voy a meter, nada más va a ser como mandar el mensaje. Este, Tenemos modelos que capturan todos los fenómenos de transporte y cinéticos, pero pagamos el precio. ¿Cómo determinamos todos los parámetros que me dicen cómo se conduce la energía radial, axial, todos los parámetros interfaciales asociados con la capa límite? Como estoy en otra área, diría parámetros que caracterizan todos los fenómenos de transporte. ¿Cómo puedo determinar esos parámetros de transporte y cómo puedo determinar los parámetros cinéticos? Siguiente. ¿Ya se lo queda eso? Bueno, creo que me van a tener que invitar otro día a terminar la historia. Bien, eh, ¿cómo empiezo? ¿Ven que platicaba que empezaba desde arriba? Utilizo todo lo que está en la literatura y modelo el reactor, ¿no? La temperatura en el sistema como función de la coordenada axial. ¿Y qué logro hacer aquí? ¿Cuál es el mensaje? Analizando todos los perfiles de temperatura, logro identificar cuáles son los mecanismos relevantes para el diseño de este reactor. Cinética, dinámica de fluido, transferencia de calor. Eso es una gran ayuda, porque yo creo que no me alcanzaría la vida para caracterizar todos los mecanismos. Tengo que confiar en algo que hicieron todas las personas que han trabajado en el sistema y este análisis me lo dice. Y de ahí todo mi esfuerzo lo voy a dedicar aquí. Siguiente. Qué bueno que llegó esta porque si no acabo con esta resumo la estrategia, ¿no? Bien, para empezar, para caracterizar cinética,
se sigue esta línea. ¿Qué hago? Como lo comenté, busco el catalizador más prometedor, lo sintetizo, lo caracterizo, diseño los experimentos bajo condiciones optimizadas a nivel laboratorio, identifico, hago un análisis cinético del sistema, ¿no? Aquí en el sistema experimental, que fue el primero que gané de un proyecto con ACID aquí en la UAM, y de aquí transferimos toda esta información a un mecanismo de reacción con la teoría del estado de transición, y ahí metemos ave inicio para entender todo el mecanismo y proponer qué sucede con la vía de producir etileno, CO2 y CO, ¿no? Y toda esta información ya la tengo, la obtuve a nivel laboratorio, es intrínseca, solo cinética, y transfiere la información del átomo a describir estas observaciones. Por otro lado, en dinámica de fluidos hago exactamente lo mismo. Diseño experimentos, hago simulaciones locales, ¿no? Pero nada más de dinámica de fluidos y transfiero todo eso a modelos pseudocontinuos y lo estoy retroalimentando al modelo que yo quiero. Y en calor hago lo mismo. Hago experimentos. Este sistema, por ejemplo, me tocó diseñarlo en mi maestría y doctorado y sigue siendo vigente, ¿no? Acaba de salir un artículo en el 2000, apenas hace una semana, pero sigue siendo vigente. Realizamos estudios de transferencia de calor, lo transferimos a modelos, caracterizamos todos los parámetros y lo que llega. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que aquí en dinámica de fluidos y en calor, hasta lo que hemos realizado en el grupo, esencialmente Alberto que está por aquí y Dalia, no sé si esté, pero es caracterizar los fenómenos de transporte sin necesidad de hacer ajuste o regresión. Quiere decir que transferimos información a nivel local, a nivel fundamental en fenómenos de transporte, para describir cómo se comporta un fluido, cómo se comporta la energía, y en la cinética esto lo han desarrollado muchos chicos que han estado en el grupo, ¿no? Siguiente. Me meto en cinética, yo creo que es lo más interesante. Siguiente. No, todo, bueno, todo es interesante, Alberto. No, todo es interesante, pero para aquí, para el grupo que es de catálisis, yo creo que termino cinética en 5 minutos y los fenómenos de transporte se quedan para una próxima plática, cómo los construimos y cómo los caracterizamos, ¿no? Entonces, en cinética, como lo mencioné, sintetizamos, caracterizamos, diseñamos experimentos desde el punto de vista de que queremos información cinética para evaluar mecanismos de reacción y desarrollar un modelo cinético que se va a acoplar al de los fenómenos de transporte, ¿no? Siguiente. ¿Cómo es la historia? Pues prácticamente yo quiero porque es el cuello de botella, ¿no? Entonces, yo tomo toda la literatura, pero este es mi target, este es mi objetivo, un mecanismo de reacción. Para eso tomo toda la literatura, se empieza a proponer, reviso y analizo los experimentos que deben ser cinéticos, deben estar en régimen de control cinético, no debe de haber un fenómeno de transporte impactando. Si hay un fenómeno de transporte impactando negativamente el comportamiento cinético, todo el estudio se viene abajo porque se vuelven a generar las incertidumbres. Entonces debemos de ser capaces de diseñar experimentos a nivel laboratorio que me den solo información sobre el comportamiento del sitio activo, así sea macroscópica, ¿no? Pero al mismo tiempo realizamos todos los cálculos atomísticos, definimos, gracias a los catalíticos, la superficie activa y ahí empezamos a estudiar la superficie para identificar el sitio activo, que eso es muy padre, cómo transfiere un sitio de cálculos atomísticos a un sitio, a este modelo, ¿no? Y de ahí hago todas las pruebas, desde métodos de consistencia termodinámica hasta llegar al modelo cinético. Siguiente. Y así se empiezan los experimentos en esta unidad de microreacción que tenemos en el laboratorio a distintas condiciones de interés. Siguiente, ¿no? Es un diseño de experimento. Por ejemplo, aquí, de los matemáticos que tienen todo esto de cómo desarrollar métodos de superficie de respuesta, es esencial para nosotros, porque eso nos permite solo trabajar, siguiente, por favor, en esa zona en donde, uno, no va a haber explosibilidad, ¿no? Aquí llega, pero siguiente, por favor. Eh, siguiente. Es Esto nos permite obtener zonas donde tengo las máximas conversiones y las máximas selectividades. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que mi modelo cinético capture de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, pero puedo concentrar mi experimentación aquí, ¿no? Son geniales los diseños experimentales para desarrollo de experimentos. Siguiente. De ahí analizo la termodinámica macroscópica de la reacción porque la voy a necesitar, ¿no? El esquema de reacción macroscópico con base en las observaciones experimentales. Y mi tarea va a ser explicar cómo se llegó de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Siguiente? Y aquí empieza, ¿no? Por ejemplo, para este catalizador, todo empezó gracias a que los teóricos, ¿no? Químicos teóricos, nos dieron esta superficie. Entonces decimos, ya nos ayudaron, ya no tengo que hacer exas y todas estas cosas que son costosas y además no tengo los contactos, ¿no? Entonces empezamos a identificar el sitio activo aquí, hacemos barrido, usamos este VAS con este tipo de teoría
Pero ojo, son las contribuciones de los químicos y físicos teóricos. Yo nada más las estoy tomando como ingeniero y me interesa identificar cuál es el sitio activo y cuáles son todos los pasos de reacción que existen en la superficie, todos los intermediarios, porque eso es lo que necesito, y además los parámetros cinéticos iniciales. Siguiente. Y así empieza todo. Empezamos a explicar, ¿no? Mediante optimización de la minimización de la energía utilizando el método, todas las especies que se van obteniendo en la superficie. Hasta ahorita, después, este trabajo, no, se resume aquí en poquito. Siguiente, por favor, para mostrar. Eh, Aquí está bien ahorita. Este trabajo, por ejemplo, lo está haciendo un doctor, un postdoctorado, pero que empezamos a colaborar primero y nos ha llevado a identificar el mecanismo de reacción. Para esto, yo creo que alrededor de 3 años, ¿no? Y lo hemos terminado apenas este año. Ahora falta, lo hemos terminado y lo hemos transferido exitosamente, pero digamos, es muchísimo trabajo esta parte. Siguiente, por favor. ¿No? Y entonces, ahora yo ya tengo todo el mecanismo de reacción que sucede aquí, todos los pasos para la producción de etileno, para la producción de CO, para la producción de CO2, todo ya está que viene de ave inicio, el mecanismo de reacción. Ahora, ¿cómo paso esto? Al continuo, ¿no? ¿Cómo conceptualizo un sitio activo? Porque los ingenieros químicos normalmente ponemos un asterisco o una S, y ahora el reto es, ¿qué es el sitio activo? El sitio activo entonces ahora resulta que es un conjunto de átomos que son los que hacen selectivo. A nivel atómico, se ve todo muy local, pero si te alejas un poco a nivel microscópico, entonces solo es un conjunto de átomos y debemos de adquirir esa información. Siguiente, por favor. Y así es como identificamos la zona que es el sitio activo y mandamos el mensaje, claro, el sitio activo para los ingenieros químicos, los catalíticos químicos igual, sí lo identifican, pero, o los químicos teóricos, nosotros no. Nosotros ahora identificamos que el sitio activo es un conjunto de átomos que van a poder llevar a cabo los distintos tipos de reacciones. Todo esto también nos apoyó un químico orgánico, él fue este chico que está haciendo un postdoc con nosotros, pero logramos describir la formación tanto de etileno, esto nada más es lo de etileno, lo del CO2 son como 3 o 4 veces estas reacciones, pero solo quiero mandar el mensaje que partió de ahí, ¿no? Siguiente. Y ahí llega el transferir. Aquí está este punto, y este punto debe de capturar la información del sitio a través de los distintos parámetros cinéticos y termodinámicos. Todo se transfiere el mecanismo. Siguiente. Es que ya estoy acá. Ahora, ¿cómo transfiero un mecanismo o cómo transfiero un fenómeno de transporte a ecuaciones? Utilizando la ley de acción de masas cinéticas y la aproximación del campo medio para llevarlo a ecuaciones cinéticas que me logren describir la velocidad de reacción. Pero ¿cómo valido eso? Describiendo las observaciones experimentales. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y todos estos parámetros se obtienen a partir de ave inicio y se refinan con análisis o se validan o se cuestionan con cuestiones de termodinámica estadística e incluso para algunas cuestiones regresión, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Y aquí está, ¿no? Cuando ya vemos que un modelo es capaz de describir las observaciones, ¿no? Experimentales a nivel laboratorio, porque esto no es el reactor industrial. Entonces yo tengo confianza que todo lo que desarrollé está listo para construir un modelo en el que va a tener la concepción del reactor industrial. Y como ya se acabó mi tiempo, siguiente, siguiente. Entonces, yo les iba a platicar de la dinámica de fluidos, cómo hacemos la transferencia de calor, pero la concepción es esta. Ahora nos fuimos de a determinar o caracterizar los fenómenos de transporte en ambas escalas para poder diseñar el reactor, ¿no? Y de las últimas diapositivas, ¿las puedes, no podemos sacar, ¿no? Nos podemos ir a la última, así como adelantar. Y sirve que van viendo todo. Y va a estar bien padre, vean, pero adelante. Sí, sí. No, pues es que esto ya, siguiente. Es lo mismo que se hizo para cinética, se hizo para fenómenos de transporte. Siguiente, yo te digo ahorita, es que les iba a mostrar cuando ya construimos todo, ¿no? Y entonces aquí, somos capaces de modelar el reactor y entender lo que sucede en su interior, en el interior del sistema y cómo impactan las distintas cuestiones, ¿no? Siguiente, por favor. Incluso demostramos que si tú vas a la literatura y tomas todo lo que está en la literatura, ignorando los fenómenos de transporte y todos los perfiles de temperatura en función de la posición axial, cambian drásticamente. O sea, puedes tener un mal diseño del reactor, ¿no? Siguiente. Incluso se ha llevado a cabo la optimización para encontrar con ese modelo del reactor esta zona. Ahorita Alberto está modelando ya el reactor tubular completo, no nada más un tubo, considerando los tubos y coraza, ¿no? Pero sigue
lo mismo, podemos encontrar ya zonas donde el reactor va a operar de la mejor forma en términos de producción, ¿sí? ¿Dónde estamos? Estamos ahorita procesando todo lo que hicimos. Yo creo que eso nos va a llevar 1 o 2 años en integrar el análisis de fenómenos de transporte, cinética, los resultados de modelado, meternos con toda la información a inicio y llegar a una conclusión más fuerte para ahora retroalimentar la propuesta de nuevos materiales catalíticos o nuevos reactores heterogéneos, que es hacia donde vamos, ¿no? Y creo que ya siguiente. Entonces yo creo que cada línea tiene algo que aportar. La ingeniería de reactores va en esa línea con esta metodología y cada uno de nosotros se cuestionará, ¿no? Y ya creo que es la última. ¿Sí? Pues, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos. Pasamos a la sesión de preguntas y algunos comentarios. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. Bueno, yo más que ¿se oye? Sí. Más que duda, un comentario. Muy bonita tu plática. Sí. Muy didáctica, muy completa y muchísimo trabajo, ¿no? En el fondo. Aquí un poquito, tengo dos preguntas, ¿no? Para nosotros que hacemos investigación básica y catálisis a nivel laboratorio, ya hemos visto muchísimo de estos problemas que el escalado no es tan fácil como lo presentas en papel, ¿no? Es muy difícil y sobre todo el pensar, y sobre todo con esto, con los teóricos, hemos tenido varias discusiones al respecto, porque muchas veces este famoso sitio catalítico, que ellos lo modelan y muy bonito, y cuando queremos probar experimentalmente, no siempre sucede. Ustedes tienen suerte que la teoría le fue con la parte experimental, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este, cantidad de átomos, al final cuando lo metemos en una reacción, sobre todo cuando es una reacción dinámica, suceden miles de cosas a nivel de reacción. Entonces a veces el escalador no es tan sencillo. Y la otra es, supongo que esto lo hacen en fase gas, ¿no? Toda esta reacción, ¿no? Ya cuando también te metes con reacciones en solución, aumentan muchísimo más los problemas por las cuestiones de interacciones con el solvente y etc, etc, ¿no? Entonces nada más eran mis dos comentarios al respecto. Pero gracias. Muchísimas gracias. Pero sí, nos enfrentamos a eso. Presenté lo que describió, pero ¿qué es motivo para otra plática? Es cómo hicimos que describiera. Es como el know-how del grupo, ¿no? ¿Cierto? No, no tenemos tiempo. Pero toda la razón, hay técnicas de escalado discutiendo con los chicos que se dedican a esto, a desarrollar modelos microcinéticos, que al final son los que transfieren la información atomística, modelos microcinéticos, y de ahí podemos irnos a los macroscópicos. Identificamos que cuando ya utilizamos un reactor, un reactor incluso a nivel laboratorio, pero un catalizador ya sin las idealidades atomísticas, sí o sí, utilizamos solo la información ab inicio como el valor inicial para meterle todas las matemáticas aplicadas en términos de regresión y lleguemos a los óptimos y a la mínima correlación estadística y el valor del parámetro el más confiable posible. Los parámetros directos de DFT, a nuestra experiencia, fallan mucho para describir observaciones y ahí es donde nosotros metemos la ingeniería para escalar y tener el parámetro con mayor certidumbre que sea el efectivo de lo que podría suceder ya en un catalizador activo con todas sus no, que dé un catalizador real, ya con todas sus no idealidades, ¿no? Incluso en Shell Houston, cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, las cuestiones que veíamos experimentalmente a nivel del cristal, con espectroscopías, ahí sus equipos bien fancy, eran totalmente diferentes a lo que sucedía cuando teníamos el sólido. Y lo mismo sucede en DFT, y lo mismo se trae, y de ahí implementamos la forma de poder obtener el mejor parámetro, pero metiendo un análisis de regresión estadística con reflexiones termodinámicas y toda la maquinaria que tenemos. Pero sí, 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 sí lo tenemos claro. Estos 3 años, digamos que no son solo de simulaciones, sino discusiones y de transferir información. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Pregunta para el doctor? Hola. Permíteme. ¿Te puedo prestar a DFT y simulaciones? Hay un A ver,
otra vez porque ahí me fue. Si le agarro de DFT o si... sí. Lo que viene de DFT es diferente de lo que te va a dar en experimentación. A ver, aquí como que ando perdido, pero bueno, lo que sale de espectroscopías y todos los equipos ayudan a construir la superficie que se mete en DFT, ¿no? Y todas las técnicas de caracterización a construir esa superficie, y con eso se hacen los cálculos a nivel de ab inicio, y de ahí se determina esencialmente para nosotros lo más valioso para la ingeniería de reacciones es el mecanismo de reacción. Ese sí es valiosísimo, porque lo contrastamos con todo lo que está. Lo que tenemos incertidumbres en los parámetros cinéticos que vienen de DFT, porque al final del día es una idealidad, como si pones un cristal o un sólido, van a comportarse completamente diferentes. Y sucede aquí lo mismo, DFT es una conceptualización atómica, pero el catalizador que metemos al laboratorio y que después vamos a sintetizar para nivel industrial se comportan completamente diferentes por distintas cuestiones, que van desde la superficie activa hasta ya el pellet, el diseño del pellet como tal, donde impactan fenómenos de transporte. Son todo un panorama. Los parámetros que vienen de DFT, cinéticos, así, sin hacer regresión, nomás son incapaces de describir un punto de todos los puntos de observación que tenemos. Puede ser que a veces si tenemos suerte, tendencia, que es lo que ha sido fuerte, ¿no? Y entonces de ahí es donde metemos nosotros, pero decimos, son válidos, son nuestros valores iniciales, aunque sean muy ideales. Ese es el gran problema en la regresión, en el análisis de regresión para estimar parámetros, el valor inicial. Y eso para nosotros es una gran ayuda porque nos permite converger a los parámetros estadísticamente más confiables, ¿no? Entonces son muchas cosas. Yo sí te quería agradecer, muchas gracias por venir, por visitarnos aquí. Nosotros hacemos, como lo dijo la doctora Nancy, nosotros hacemos más ciencia básica, pero es muy padre escuchar cuando en verdad llevan la ciencia básica a algo aplicado, sobre todo que la generación de etileno es una de las reacciones más deseadas, ¿no? Somos muy buenos como sociedad oxidando cosas, de hecho el metano lo oxidamos muy bien a CO2, pero para generar ya nuevas moléculas ha sido difícil como sociedad generar este tipo de moléculas. Entonces, yo solamente quería hablar un poquito del catalizador. ¿Qué los motivó a utilizar? Hay muchos catalizadores reportados en la literatura. ¿Qué los motivó a utilizar ese catalizador? ¿Tenían mucho de ese catalizador? ¿Es barato? Dos cosas, Ajá. dos cosas. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, dos cosas. Uno, en la literatura era el más prometedor en términos de selectividad y conversión. Dos, conocíamos directamente a quienes los formularon, que es el Instituto Mexicano del Petróleo, y conocer la receta para poderla reproducir si, para este tipo de materiales tan complejos es muy difícil. Porque de ahí, una vez que se rompió la colaboración con el IMP, ahorita estamos con níquel estaño. ¿Por qué lo elegimos? Porque ahí también era prometedor, o sea, competía con este, pero sintetizarlo era mínimo unas 20 veces más barato que este. Y dos, no necesitábamos ayuda de nadie en el laboratorio, nada más poníamos en un vasito las sales precursoras, calentábamos, evaporábamos, secábamos y calcinábamos y siempre reproducíamos lo mismo. Entonces yo creo que nos motivan dos cosas. Deberían de ser tres. Una, que es prometedor en términos de actividad, selectividad y estabilidad, que son como las tres máximas para llevarlo a otra escala. Y dos, que lo podemos reproducir en el laboratorio porque todo el diseño de experimentos, aunque puse 8, para validar los modelos yo creo que llevan alrededor de 100 experimentos, ¿eh? O sea, diferentes porque de ahí nos vamos moviendo y nos vamos moviendo para hacer más robusta la variación. No sé si contesté. Y en cuestiones de costo, o sea, ambos puede ser que no sean factibles, pero el de níquel estaño es mucho más barato que este multimetálico. Y en cuestión a materiales reportados en la literatura, Esos son, o son, sea, son, son los, es de lo mejor que se ha sí, reportado. por eso nos centramos ahí, en esa parte. Claro que de ahí es donde se abre la colaboración, ¿no? En términos de una retroalimentación. Ahora, la otra parte que me gustaría decir, es que no sé cómo se escucha aquí, es que nosotros también hacemos ciencia básica, pero pareciese aplicada, porque lo estamos llevando al reactor, ¿no? Sí. Pero yo creo que desde la ingeniería nuestra ciencia básica, por ejemplo, en el estudio cinético, es generar el mecanismo de reacción y el modelo cinético.
O en los fenómenos de transporte, transferir información local a modelos pseudocontinuos y determinar los parámetros de transporte con la mejor confianza posible. Entonces todo eso nos lo van valiendo como, para nosotros es ciencia básica, pero al nivel puro como química, física o matemática, ¿no? Entonces, a nivel ingenieril sería nuestra ciencia básica, digamos. Agradecemos al doctor Carlos Omar Castillo Araiza su participación en los seminarios del área académica de catálisis del Departamento de Química.